Hola, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino en Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Aunque esté en los Estados Unidos, estamos todavía siguiendo esta serie sobre el credo, qué es lo que nosotros realmente creemos como cristianos, porque no podemos amar a Dios si no lo conocemos de verdad, no podemos adorar a Dios si no lo conocemos y no podemos confiar en Dios. O sea, tener una relación de fe con Él si no lo conocemos de verdad. Así que es importante nosotros conocer a Dios como Él se ha revelado en las Escrituras. Y por eso estamos resumiendo las doctrinas básicas, lo que nosotros creemos como cristianos. Y estamos usando un credo antiguo del año 341 que dice lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nosotros como bautistas no necesariamente tenemos un credo. Creemos toda la Biblia, creemos que fue inspirada por Dios y que es útil, como dice la palabra, para enseñarnos cómo vivir y qué debemos nosotros creer para relacionarnos con Dios como Él nos pide que nos relacionemos con Él. Pero este credo nos está ayudando en esta serie simplemente para guiarnos y reconocer que nosotros tenemos que tener unos fundamentos de nuestra fe. Y estamos ahora viendo que nosotros creemos en el Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo es Dios. Hemos visto que Él reparte como Él quiere, dice 1 Corintios 12 y versículo 1. Reparte a cada uno en particular los dones que Él quiere que los miembros de la congregación tengan. Y si ustedes tienen interés, pueden ir a otros estudios anteriores a este que grabamos para que tengan todo el contexto de lo que la Biblia enseña sobre los dones. Ahora estamos viendo la lista de dones que se encuentran en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios capítulo 4. Vimos la semana pasada el don del apostolado. Y si ustedes recuerdan, hablamos de la diferencia entre el don y el cargo. Dios eligió por medio de Jesucristo a 12 hombres y después tuvieron que elegir uno para tomar el lugar de Judas. Ellos fueron los únicos 12 apóstoles que tuvieron ese cargo especial. Hubieron otros apóstoles, sí, que tuvieron también habilidades especiales para dirigir la iglesia en ese tiempo tan importante de inicio de la iglesia. Hoy día no creemos que hay apóstoles como ese tiempo, pero sí existe el don de apóstol en el sentido de que lo que hacían los apóstoles hacen hoy día los misioneros, que ellos salen, predican el evangelio, establecen iglesias, organizan esas iglesias bajo liderazgo nacional de la gente que vive en esa zona, entrenan a esos líderes y vemos que el ministerio de Pablo y de otros que tenían ese ministerio de apostolado, lo hacemos nosotros los misioneros. Y yo creo que ese don todavía Dios lo reparte a personas que Él llama para ser misioneros a diferentes partes del mundo. Hoy día vamos a ver el don de profecía y algunos dones que están relacionados a ese que hemos visto en esta lista. Hay confusión por no leer bien las Escrituras y no entender los significados de estas palabras claves que vemos en la Biblia. Por ejemplo, la palabra profecía. Esa palabra tiene algo que ver con antes, algo que se declara antes de un evento, o sea, que se está prediciendo algo o que se está poniendo algo delante del pueblo de Dios para que ellos lo entiendan quizás por primera vez. Y la segunda parte, efesía, es destapar o revelar. Entonces, el significado verdadero es que el que es profeta va a poner una verdad delante del pueblo de Dios y de esa forma revelar o explicarlo porque el pueblo de Dios antes no lo entendía. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra profecía, generalmente creemos
que solo está hablando de algo revelado, de un evento que vendrá a futuro. La Biblia no lo usa de esa forma, así que queremos ser bíblicos en esto. No solamente los profetas hablaban de eventos futuros, sino también que eran pregoneros, eran los que representaban a Dios ante el pueblo y le decían al pueblo lo que ellos ya sabían. Mucho de lo que leemos en el Antiguo Testamento de los profetas y lo que ellos predicaban al pueblo de Dios era lo que el pueblo de Dios ya sabía, y ellos simplemente le traían el mensaje a Dios, al pueblo de nuevo, y les repetían en sus oídos las cosas que Dios en otras generaciones, a veces por otros profetas, ya había dicho. Así que tenemos claro que Dios hoy día usa este don de profecía cuando Él le da la habilidad a algunos de comunicar las verdades de Dios ante el pueblo de Dios. Puede ser algo que Dios ha revelado ya a personas de eventos que van a suceder a futuro, o sea, predecir algo. Y tenemos que tener ojo con esto, porque 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8 dice que el don de profecía tendrá su fin, llegará un momento en que no será tan importante. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha completado ya las Escrituras. Entonces, 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8, lo hablamos la semana pasada, así que no quiero tomar mucho tiempo con esto hoy, pero dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. O sea, ya no tendrán la necesidad de antes de tener estas profecías. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio el Apocalipsis, por ejemplo. Tenemos el libro de Daniel. Todo eso ya lo tenemos escrito y podemos ver lo que Dios ya ha profetizado a futuro. Segundo, como tenemos la palabra de Dios ya completa, entonces no necesitamos que alguien confirme la palabra de Dios. Muchas veces cuando se anunciaba la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en los tiempos neotestamentarios, se predicaba algo y se tenía que predecir algún evento que sucedía para confirmar que el que estaba hablando realmente estaba hablando palabra de Dios. Hoy día ya tenemos la palabra de Dios revelada, la tenemos escrita y el Espíritu Santo confirma, dice la Biblia, en nuestros corazones, que es la palabra de Dios, que es la realidad. Entonces, ¿de qué otra forma se puede expresar el don de profecía? Puede ser que Dios ha revelado su palabra de tal forma que la persona que lo predica, lo está predicando para alguien que no ha entendido esos conceptos o preceptos antes. 1 Corintios capítulo 1 Corintios 14, dando la vuelta a una hoja, dice versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, hay mucho énfasis en muchas iglesias hoy día sobre el don de hablar en lenguas y se le da más importancia a ese que a cualquiera, y están ignorando todo el capítulo 14 de 1 Corintios, que claramente Pablo dice aquí, el don de lenguas no es tan importante, aunque quizás sea súper espectacular. Si quieren saber más sobre ese don, tienen que ir a algunos estudios que hicimos antes de este para ver cómo enseñamos acerca de ese tema. No voy a entrar en eso en el día de hoy, pero quiero aclararles que cuando estamos hablando del don de profecía, estamos hablando de pregonar la palabra de Dios de tal forma que una persona que antes no entendía un concepto en la palabra de Dios, ahora lo entiende. Es para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, la palabra edificación literalmente significa construir o estar trabajando en arquitectura. Efesios capítulo 4 habla de esto. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Dios dio al liderazgo a la iglesia con este fin, de edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 16 lo dice, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces los líderes edifican
y también vemos que la iglesia misma, miembros unos con otros, ejerciendo sus dones, se están edificando mutuamente en amor para que todos crezcan y construyan una vida que realmente honra a Dios. La segunda palabra que ocupa ahí en 1 Corintios 14 es la palabra exhortación. Y aquí tenemos que aclarar, porque en Chile tienen otro significado. La palabra exhortación en Chile tiene la idea de corregir a alguien o a veces hasta de hablarles en una forma bastante fuerte. En la Biblia esta palabra exhortación significa acercarse a alguien para caminar al lado de esa persona y ayudarles, quizás con una carga o quizás con alguna responsabilidad en la que ellos no pueden hacerla solos. Puede quizás de vez en cuando incluir algo de corrección o de guiar, pero principalmente es de animar a la persona a hacer lo correcto. Y eso también lo vemos mencionado en Romanos capítulo 12 y versículo 8. Romanos 12 y versículo 8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí dando la lista de los dones y cómo se deben ejercer, dice, y el que exhorta en la exhortación debería trabajar justo en eso, haciendo que animando y guiando a otros en los caminos del Señor. También lo menciona Hebreos capítulo 3 y versículo 13. Hebreos 3 y versículo 13. Podemos leer en el 12 para tener el contexto. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el propósito de la exhortación? Que la persona no caiga en pecado o no endurezca su corazón. Necesitamos los unos a los otros para animarnos en el camino del Señor y mantenernos firmes en lo que ya hemos creído. Tercero, el que tiene el don de profecía no solamente edifica el cuerpo de Cristo y no solamente exhorta a otros a mantenerse fieles, pero está la palabra consolación, que significa también acercarse para animar y consolar a una persona que esté pasando un tiempo difícil. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 4 dice que Dios es el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, el que tiene el don de profecía toma la consolación que Dios le ha dado cuando ha pasado por pruebas y dificultades y es capaz de ayudar por medio del Espíritu Santo que le ha dado este don, es capaz de ayudar a otros en ese tiempo que ellos necesiten consolación. El don de profecía y el don de profeta se mencionan en Efesios 4:11, 1 de Corintios 12 y versículo 28, y también 1 de Corintios 14 y versículo 3. El profeta es la persona inspirada por Dios para pregonar las verdades de Dios y descubrirlas a los que no entienden aún su palabra. ¿Con qué fin? Edificarlos en el cuerpo de Cristo, exhortarlos a que sean fieles a los caminos del Señor y consolarlos cuando están pasando por alguna dificultad o alguna prueba. Ahora, no solamente son los profetas que enseñan en la palabra de Dios, en la iglesia la palabra de Dios, pero también tenemos en la lista en 1 Corintios 12, 28, al maestro. Ahora, el maestro, esa palabra maestro puede tener diferentes significados dependiendo del contexto y cómo se usaba en ese tiempo. A Jesús lo llamaban maestro porque él enseñaba a otros, no solamente con sus palabras, pero con su ejemplo. Y la palabra enseñar en las Escrituras son diferentes dependiendo también del contexto. Entonces vamos a ver algunas de estas palabras. Primeramente la palabra didáskalos, que significa instructor o maestro, de donde viene la palabra en español didáctico,
Y esa es la palabra que se usa en 1 Corintios 12 y versículo 28 cuando habla de maestro. Es un didáscalos, o sea, un instructor o un maestro. También la palabra de Dios en 1 Corintios 4:15 y en Gálatas 3 ocupa la palabra paidagogos, donde nosotros sacamos la palabra pedagogía, y la Biblia lo traduce como ayo, o sea, era un siervo responsable para educar a un niño que estaba a su cargo. Entonces la palabra para maestro o el que guiaba a otros y le enseñaba era también una persona que estaba instruyendo a alguien responsable por su educación. Y después, 1 Corintios 14 y versículo 19, ocupa la palabra catequeo, de donde nosotros sacamos la palabra catequismo, que es instruir en una forma consistente y lógica, informar o instruir. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 19. Pablo aquí claramente dice, prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Cuando él está compartiendo con ellos, él dice, yo prefiero en lugar de hablar en lenguas, hablar aunque fueran 3 palabras en algún idioma que ustedes puedan entender para enseñarles algo, o sea, para tener algún catequismo, algún proceso lógico de enseñanza, un precepto sobre otro precepto, para que ustedes puedan comprender las verdades de Dios. ¿Quiénes son los que enseñan en la iglesia? Bueno, primeramente los que tienen el don. Romanos capítulo 12 y versículo 7 dice que los que tienen el don de enseñanza deberían enseñar. Pero en Efesios capítulo 4 es nombrado esta persona, pueden ir conmigo a Efesios capítulo 4, es nombrado esta persona entre el liderazgo de la iglesia. Efesios 4 dice, él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, eso ya lo vimos la semana pasada, a otros profetas, o sea, los que están pregonando la palabra de Dios, a otros evangelistas, los que tienen el don de compartir el evangelio a otros, y otros pastores y maestros. Entonces aquí tenemos 5 personajes diferentes. Tenemos a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No dicen necesariamente que este es el orden, que uno es más importante que el otro, aunque como ya vimos en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 28, sí dice, primero están los apóstoles y después, y ahí va dando como un orden a los dones y el liderazgo en la iglesia. Pero el que está enseñando es muy importante para que las personas realmente aprendan cómo relacionarse con Dios. Y aquí los tiene como uno de los que dice que está ahí para perfeccionar, versículo 12, a los santos, para la obra del ministerio. O sea, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? No lo hacen solamente los apóstoles o los profetas o los evangelistas o los pastores o los maestros. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Lo hacen los santos que son miembros de la iglesia. Entonces, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están ahí para enseñarle a los santos cómo hacer la obra del ministerio dentro de sus dones y habilidades que el Espíritu Santo les ha dado. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 28 dice lo siguiente. ¿A quién anunciamos? Hablando de Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Con qué fin entonces se enseña la palabra de Dios? No con el fin de que la persona tenga mucho conocimiento de Biblia, no con el fin de que ellos puedan después agrandarse y decir, mira toda la Biblia que yo sé, o he memorizado todo esto, o tenga mucho conocimiento. Eso simplemente, dice la Biblia, lleva a que nosotros tengamos orgullo. Siempre la información que se le da a alguien es para que ellos lo puedan ministrar a otros. No solamente enseñar a otros, pero enseñarlo de tal forma que ellos lo puedan poner en práctica y así transformar sus vidas, tener un buen testimonio ante el mundo que no conoce a Dios
y también de esa forma agradar a Dios con sus vidas. Saber relacionarse con Dios. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, el que es obispo, el que es pastor, el que dirige la congregación, debe tener la habilidad de poder enseñar a otros para que ellos lo pongan en práctica. Segunda de Timoteo también lo menciona. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 24. Dice lo siguiente, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, 2 veces Pablo le dice a Timoteo, cuando estás preparando a los futuros líderes, asegúrate de que los que van a estar a cargo tengan esta habilidad de enseñar la palabra de Dios. Los miembros del cuerpo también, que han avanzado un poco más que otros, dice la Biblia, deben enseñar a los más débiles en la fe, deben ser los que ayudan a otros a crecer. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces ahí está diciendo que deberíamos cada uno estar involucrado en presentar las verdades de Dios para el beneficio del cuerpo de Cristo, como lo dice también Efesios 4 y versículo 16. Ahora, dentro del versículo 11 de Efesios 4 tenemos al evangelista y son mencionados en diferentes partes de la Biblia. El evangelista, 1 Corintios 15, nos da una definición de lo que es el Evangelio, 1 Corintios, capítulo 15. El evangelista tiene la habilidad, sin miedo, de compartir el Evangelio con otros. Ahora, todos deberíamos hacer la obra del evangelista, dice 2 de Timoteo 4 y versículo 5. Pero algunos realmente tienen un don de evangelismo. Es lo que les motiva a servir a Dios. 1 Corintios 15 y versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, ¿cuál es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas. El evangelista es alguien que simplemente declara las buenas nuevas de que Cristo murió para que pudiéramos ser nosotros comprados con esa sangre y redimidos de nuestra vida pecaminosa. Pero él también comprobó que era Dios cuando él murió al ser sepultado y resucitar al tercer día. ¿Y cómo sabemos que él resucitó al tercer día? Pues él apareció a más de 500 y entonces ellos fueron los testigos de la resurrección de Cristo. Los apóstoles en 1 Corintios capítulo 9 también eran algunos, 1 Corintios 9, eran algunos que hacían la obra de evangelistas. 1 Corintios 9 y versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pablo aquí está diciendo, yo debería estar recibiendo alguna ofrenda de ustedes como apóstol, porque yo estoy sirviendo a la congregación. ¿Y quién va a hacer eso a su propia expensa? O sea, el soldado no trabaja para después esperar que él mismo tiene que hacer crecer su propia comida y todo eso. Entonces él dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan también del evangelio, hablando de los apóstoles. Y versículo 18 sigue la idea. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él dice, yo tengo este derecho, pero no voy a abusar de este derecho, sino voy a ofrecer el evangelio en una forma gratuita. Tenemos en Hechos 21 y versículo 8 otro ejemplo, y como dije ya, 2 de Timoteo 4 y versículo 5.
la necesidad de que todos nosotros estemos involucrados en compartir el Evangelio, pero hay algunos que realmente tienen el don. Entonces hemos visto el don del apóstol, que es el que establece iglesias. Hemos visto el don del profeta, que es el que está pregonando la palabra de Dios, destapando las realidades de quién es Dios y lo que Él ha dicho, cuál es su voluntad, a los que no entienden los misterios de Dios. Y después tenemos a el maestro, que va dando como un catequesis, enseñando al creyente cómo ha de avanzar en su crecimiento espiritual en una forma ordenada. Y después tenemos al evangelista, que no solamente sale a los que están fuera de la congregación para convencerlos de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, pero también en forma repetida estar predicando el evangelio dentro de la congregación, para que nadie olvide que ese es el fundamento de lo que todos nosotros creemos. Ahora, ¿quiénes son los que hacen todo esto en la congregación? Algunos están confundiendo quiénes realmente dirigen la congregación. Si nosotros tenemos apóstoles y tenemos a pastores mencionados ahí, tenemos a maestros, tenemos a evangelistas, tenemos a profetas, ¿quién realmente dirige la congregación? ¿Quién es el que trae algo de orden cuando hay todos estos dones? ¿Quién decide quién va a enseñar y todo eso? Bueno, tenemos diferentes ejemplos de eso, pero yo quiero aclarar algo porque hay mucha confusión en cuanto a esto. Primeramente, la Biblia habla de algunos personajes que estaban a cargo de congregaciones y hay confusión en cuanto a ellos porque la gente quiere tener estos títulos cuando realmente no lo merecen tener o creen que uno es más importante que otro. La verdad es que los líderes en la congregación son mencionados, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1. Quiero que vayan conmigo a Filipenses 1. Dice Pablo aquí, o abriendo esta carta, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Él nombra 3 grupos de personas aquí. Él primeramente nombra a los santos, o sea, todos los creyentes que forman parte de esa congregación. Y después él dice, pero esto también va dirigido específicamente a 2 grupos que están en liderazgo, a los obispos y los diáconos. Ahora, hoy día hay gente que dice, pero los obispos no son pastores, es un cargo mayor. Eso viene realmente de una tradición católica. Y hay algunos que dicen, pero ¿y qué de los ancianos? ¿Y dónde están ellos en toda esta mezcla de líderes en la congregación? Bueno, si nosotros vemos estos pasajes y los leemos con claridad, vamos a ver que son una y la misma persona. El pastor, el anciano y el obispo son uno y el mismo. Hechos 20. Hechos, capítulo 20. Como estamos hablando de los dones que Dios da, y uno de ellos es mencionado como pastor, en Efesios 4:11, muchos han dicho, pero entonces, ¿por qué no hay un don para obispo o un don para ancianos? Porque es el mismo. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo dice, llama a todos los ancianos de la congregación. Vamos a saltar al versículo 28. Él les está diciendo ahora a estos ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué los nombra? ¿Qué les dice? Antes dijo, llamen a los ancianos. Y aquí les está diciendo, ellos son los obispos. Y después dice que ellos deben apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién es el que apacenta ovejas? El pastor de las ovejas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces Pablo dice, yo hice esta labor entre ustedes como apóstol. Y yo quiero ahora que ustedes sigan mi ejemplo
y que sean buenos pastores, que sean buenos ancianos y que sean buenos obispos. Entonces, ¿por qué usa la Biblia estos tres términos en una forma, algunos dirían un poco inconsistente? Bueno, depende de qué es lo que quieres enfatizar en el momento. ¿Quieres enfatizar a alguien que está a cargo de una reunión? ¿O quieres enfatizar a alguien que esté pastoreando las ovejas y cuidando de ellas, protegiéndolas? ¿O quieres enfatizar al obispo, que es el que también está administrando las cosas de Dios? Porque eso es lo que esas palabras en el griego significan. Tito, capítulo 1, es otro pasaje. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, ¿quiénes son? ¿Son obispos o son ancianos? Son los dos. El obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces aquí claramente está diciendo que los ancianos y los obispos son uno y el mismo, y que están pastoreando la iglesia, aunque no ocupe la palabra pastorear. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, o sea, hagan el trabajo de pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el jefe de ellos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando estamos hablando de estos dones que el Espíritu Santo le da entonces a la congregación, y estamos hablando de estos cargos, estamos hablando de apóstoles, que son los misioneros de hoy, estamos hablando de los profetas, los que predican la palabra de Dios, tenemos a los que tienen el don de evangelismo, los maestros, los pastores. De esos 5, ¿puede uno tener más de uno de esos dones? Yo creo que sí. Estoy haciendo yo labor de maestro en la congregación, pero también soy el que fundó esa obra como uno de los apóstoles, podríamos decir, hacía en el tiempo del Nuevo Testamento como misionero. Entonces, ¿qué tiene que ver esto en la iglesia? ¿Qué tiene que ver que yo esté involucrado en la congregación? ¿Puedo yo saber si tengo uno de estos dones para liderar en la congregación? Yo creo que ya hemos demostrado que hay personas en nuestra congregación que no necesariamente tienen el llamado de ser pastor, pero tienen el don de maestro. Entonces, ¿deberían ellos ejercer el ser maestros sin ser pastor? Sí, y yo creo que ese es uno de los problemas que a veces tenemos en congregaciones bautistas, que el único que enseña es el pastor, y no debería ser así. Así que yo quiero que ustedes tomen muy en serio que el Espíritu Santo podría estar hablándole a su corazón para que usted madure y aprenda de la palabra de Dios para poder ser uno de los maestros en la congregación, para que no sea yo solamente el único que está enseñando. Cada año que pasa ustedes me van a ver menos y menos tiempo en el púlpito y van a ver que otros van a estar asumiendo el cargo de maestros. ¿Por qué? Porque como misionero, como apóstol, mi deber es preparar al liderazgo que ha de tomar las riendas de la iglesia cuando yo ya no tenga la salud o la fuerza o ni siquiera esté presente, el Señor ya me haya llevado a su presencia. Entonces,
El don de profecía es pregonar la palabra de Dios para edificar y animar el cuerpo de Cristo. Como pastor debería también el que tiene ese don hacerlo, alimentar las ovejas, promover el crecimiento espiritual, presidir y dirigir la congregación, como dice 1 de Tesalonicenses 5 y 1 de Timoteo 5, Hebreos 13. Quiero que vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses 5 y vamos terminando porque ya es tiempo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, o sea, los que están a cargo de las reuniones y los que amonestan, o sea, enseñan y corrigen, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. El versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, o sea, si ellos hacen bien la obra, la Biblia dice que deberían ustedes reconocerlos. Hebreos capítulo 13. Algunos creen que este es mi versículo favorito en toda la Biblia. Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es provecho para ustedes que yo me queje de las ovejas que no quieran escuchar, que no quieran hacer caso, que no quieran obedecer. Yo no quiero estar predicando de tal forma que ustedes digan, es obvio, es claro, que lo que el pastor quiere es una obediencia ciega. No quiero una obediencia ciega. Lo que quiero es que cuando yo hablo palabra de Dios, ustedes lo tomen en serio como palabra de Dios y me hagan caso. Porque la palabra claramente enseña que Dios ha dado dones al liderazgo. Múltiples pastores deberían existir en la iglesia, múltiples maestros. Deberíamos tener más que uno que esté dirigiendo el ministerio de la congregación. Y es por eso que estamos agregando liderazgo a la congregación. Pero estos dones fueron dados para el beneficio de la iglesia, y si alguien habla la palabra de Dios, ustedes deberían hacerle caso, como el pastor que vela por vuestras almas. Así que reconozcamos dentro de nosotros, como congregación, que Dios ha dado dones a algunos, y no porque ellos no tengan la experiencia que tenga yo, vamos a prohibirles las oportunidades de enseñar. Deberíamos aceptarles a ellos también sus tiempos de enseñanza, y una de las mejores formas que ellos pueden aprender a enseñar mejor es poniendo en práctica y siendo obedientes al llamado de Dios a ejercer sus dones dentro de la congregación. Ahora les quiero recordar que viene un tiempo de adoración antes de la prédica. Les quiero animar a que ustedes adoren, le den gracias a Dios por los dones que Él le ha dado a nuestra congregación. Si ustedes creen que en su congregación tienen buena instrucción, tienen buen liderazgo, pueden darle gracias a Dios por los que estén administrando. Por ejemplo, el hermano Hugo, que claramente tiene el don de administración, o sea, podríamos llamarlo a él obispo, porque eso es lo que significa esa palabra obispo. O si están agradecidos por el pastor que les enseña, deberían ustedes darle gracias a Dios en este tiempo de adoración y alabanza, agradeciendo que han encontrado una congregación donde nos preocupamos de ser bíblicos en todo lo que nosotros hacemos. Oremos. Padre Celestial, yo te alabo y te doy gracias porque me has dado estos dones, y aunque yo no sea siempre perfecto en ejercer estos dones como debo, pido que me ayudes en madurez a hacerlo para el bien del cuerpo de Cristo, para el bien de nuestra congregación, para que tú seas exaltado. Pido por el liderazgo de nuestra congregación, por los maestros, por los que están ejerciendo sus dones y van a ejercerlo a futuro. Que les ayudes a madurar, que ellos conozcan más de ti, de tu palabra, y que puedan muy pronto ejercer sus dones con esa confianza que solo tu Espíritu les puede dar. Pido, Señor, que abras el corazón de los miembros de nuestra congregación
para que ellos acepten las instrucciones, la corrección, la exhortación de los hermanos que predican y enseñan en nuestra congregación, no solamente de mí. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.